Buenas tardes, tengan ustedes un cordial saludo. Quien les habla es la alumna Barreto Goma Poraima Sonalí de la Universidad César Vallejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental del curso de Evaluación de Impacto Ambiental, al cargo del magíster Quispe Aureliano Jonathan Hilario. Seguidamente les presentaré el expediente que lleva por nombre Informe Técnico Sustentatorio de la variante de los conductos del gas natural y líquidos gas natural en el KPI 8900 del estudio de impacto ambiental del proyecto de sistemas de transporte del gas natural y transporte de líquidos del gas de Camisea Lima. A continuación paso a detallar el índice del proyecto, que tenemos frase, envergadura del proyecto local, provincial, departamento o región, el monto de la inversión y el tiempo del proyecto. Acciones impactantes de cada fase del proyecto, componentes ambientales afectados por el agua, aire, suelo, flora, fauna silvestre, la población, que tenemos la salud, empleo y recursos locales, el paisaje natural, la economía productiva, los recursos culturales e históricos, el nivel de afectación, las conclusiones y nuestras referencias bibliográficas. En la siguiente diapositiva tenemos la frase: la única forma, si vamos a mejorar la calidad del medio ambiente, es concientizar e involucrar a todo el mundo, de Richard Rogers. En la siguiente diapositiva tenemos ubicación y localización. El área del proyecto se encuentra ubicado a 700 metros del margen derecho del río Urubamba, en el sector del asentamiento rural Tupac Amaru, en el distrito de Megantoni, provincia de la Convención, departamento de Cusco. Dicho proyecto requería una inversión de 24.737 millones con un tiempo estimado de 8 meses. Como podemos observar en la imagen que se encuentra el pueblo de Megantoni. A continuación tenemos acciones impactantes. Yo consideré en las fases del proyecto construcción, operación y abandono. En construcción tenemos movimiento y nivelación de suelos, la cruce de la quebrada de Quemariato, construcciones de canal de revestido de operación, construcción de obras para el control de la erosión, que es canales, contracorrientes, encoles y desencoles del saco de suelo de cemento. En operación tenemos verificación y revisiones dinámicas con energía y gas natural, líquido del gas natural previos a inicios de operaciones. En abandono es retiro de materiales sobrantes de las construcciones, la reconformación y revegetación del área del proyecto. En la siguiente diapositiva tenemos el componente aire. El componente aire es el impacto sobre la calidad del aire de la etapa de construcción. Está asociado a la mayoría de actividades constructivas. Entre las principales están el dióxido de nitrógeno, el PM10, el PM2.5, monóxido de carbono, el sulfato de hidrógeno, el ozono, plomo, hierro, argón y hierro, y el dióxido de azufre. Seguidamente tenemos el componente agua. Durante la etapa de construcción de la variante se requería el uso del agua tanto para uso doméstico como para uso industrial. Entre las principales están el derrame de hidrocarburos, grasas, aceites, efluentes domésticos, efluentes industriales de hidrocarburos, los lixiviados, escorrentía que arrastran contaminantes al cuerpo de agua más profunda, percolación de hidrocarburos de aguas subterráneas, vertimientos de sustancias químicas. En la siguiente diapositiva tenemos la afectación del componente suelo. Es un impacto que se dará durante la etapa de construcción producto de las actividades de la limpieza del área, movimiento y nivelación del suelo, con una intensidad mínima tomando en cuenta el grado de intensidad actual del área del proyecto. Entre las principales tenemos el movimiento del suelo que minimiza la producción, daño por derrame de grasas y aceites, compactación del suelo por uso de maquinarias, exposición de los microorganismos por pérdida de cobertura vegetal,
percolación de hidrocarburos y derrame. Debido a la limpieza del área, se deja expuesto la erosión, que es del factor climatológico, la infertilidad por deterioro de los componentes del suelo, la pérdida de estructura del suelo por excavaciones. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la flora silvestre. En este se registraron un total de 113 especies, clasificadas en 28 órdenes, 50 familias, de las cuales Fabaceae es la más diversa con 10 especies, seguido de las familias Avicennia, Euprotobacea, Melastomacea, con 6 especies por cada una. Estas están clasificadas en orden, familia y su nombre científico, como podemos observar en los siguientes cuadros. A continuación tenemos la fauna silvestre. Se registraron un total de 27 especies debido a algunas categorías de conservación que representan el 24% de especies registradas. En total, a nivel nacional, se registró una especie, que es Primolus couloni, que es el guacamayo de cabeza azul, en la categoría vulnerable. Otro es Ateles chamec, que se encuentra en peligro de extinción. También ocasionan daños en el ecosistema acústico por las construcciones de tuberías en la quebrada de Camariata, desplazamiento de la fauna silvestre debido al área del proyecto, alteración de la composición hidrológica para la instalación de tuberías en la quebrada de Camariata, pérdida de microorganismos del suelo por nivelación del terreno, alteración de la diversidad de construcción de carreteras, alteración de la composición biológica debido a excavaciones. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la población. El distrito de Megantoni posee 6.969 habitantes, con 18 centros poblados. Además cuenta con el asentamiento Tupac Amaru. En el área de influencia tenemos que el asentamiento Tupac Amaru se encuentra a 1.164.48 metros del proyecto. Este proyecto se desarrolla en terrenos apropiados del TGS. En vivienda tenemos que el 90% de viviendas en el área de influencia es en vivienda tenemos que el 90% de viviendas es el área de influencia, son propias, y el 10% de viviendas autorizadas por la comunidad del asentamiento comunal. En salud tenemos que en el asentamiento Tupac Amaru no cuenta con ningún establecimiento de salud. Sus pobladores se atienden en el puesto de salud Chocoriari, ubicado en la comunidad nativa de Tuquimán. En empleo tenemos que es importante mencionar que estos puestos de trabajo generan un ingreso económico a la población local. Cuenta con 200 trabajadores que están proporcionados, cuenta con 200 trabajadores que estos están proporcionadas entre en el centro cuenta con 200 trabajadores. Este personal está calificado y no calificado, y las actividades están entre los 1.500 trabajadores. En la demografía tenemos que la población adulta está entre los 45 y 64 años más relevantes. Existe población migrante con casi un 27,9%,
que vienen de Puno, y el 82.1% que son nacidos en Cusco. En educación tenemos que solo cuenta con un 58% a nivel secundario y un 37.5% a nivel primario. En la siguiente diapositiva podemos ver qué es el paisaje natural. Tiene como fase la alteración del paisaje, que es calificado de baja significancia, pérdida del valor paisajístico y, debido a elementos antrópicos, modificación de nuevas formas, como se puede observar en la imagen. A continuación tenemos lo que es la economía productiva. Tenemos lo que es ganadería, agricultura, tala y comercio. En ganadería es la principal actividad económica de la crianza del ganado vacuno. Se destina en su totalidad al mercado, vendiéndose a comerciantes intermediarios. En la agricultura, actividad complementaria. Los principales cultivos son el cacao, chuncho e híbrido, vendiéndose a comerciantes. En la tala, cuenta con un área de reserva maderable, llamado Procaria, uso exclusivamente familiar para combustible y construcción. En el comercio, aparte de los intermediarios y acopiadores que compran la producción agrícola, otros espacios de comercialización local es importante. Son las ferias anuales por el aniversario de la comunidad nativa de Tucumpina. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es los recursos culturales e históricos. Entre ellos tenemos que no se identifica sitios arqueológicos en la zona de ubicación del proyecto actual. Otro es para la ejecución de los futuros trabajos que forman para la ejecución de los futuros trabajos que forman del ITS, se gestionó y tramitó el certificado de la existencia arqueológica SIRA 3 de 3 polígonos. En el asentamiento Tupac Amaru se menciona una catarata como bien turístico, pero no se logró ser aprovechado turísticamente. A continuación tenemos el nivel de afectación. Como observamos en la tabla, el cuadro del resumen de la comparación del impacto negativo del ITS versus el EIA previo. Entre estas etapas tenemos la construcción, operación y abandono, que es el medio impacto, factor del medio, el impacto del ITS y el impacto del EIA. Para finalizar tenemos nuestras conclusiones. Como número tenemos las actividades potenciales del impacto previo previstas para la construcción y operación de la variante de los conductos del GN y LGN en el PK 8900 son compatibles con la evaluación del estudio del impacto ambiental del sistema de transportes conductos del gas natural y líquidos del gas natural Camicelli. Otro punto es, se prevé que las actividades previas del informe técnico sustentatorio mencionado impliquen la generación de impactos ambientales negativos no significativos. Otro punto, tenemos que cuentan con las medidas de manejo ambiental para su prevención, control, mitigación y corrección, medidas que indiquen en el informe técnico que corresponden al EIA aprobado y sus instrumentos de gestión ambiental que relacionan con el ITS. A continuación podemos observar todas nuestras referencias bibliográficas. Gracias.